a mí me lo contó un señor grande ya del lago. Dijo que ellos traían así animales allá, traían muchos animales en el lago y los traían muy mal. Y ese torito, ese toro, era el toro que los guiaba, pues. Y se enojaron y se vinieron para acá. Por eso es que aquí traen muchos animales. A cantar. Acá atrás, en donde está en Rancho Paco, acá atrás, ahí hay mucho vacas y toros. ¿Quién ha ido para allá atrás? ¿Nadie? Yo no. Andan toros, unos ya no andan tan bravos, pero él los está cuidando, pues, también. Luego, a veces los vaqueros cuando suben por los animales piden permiso. Esta historia la conocen del lago, en el lago esta historia la conoce la gente grande. Y yo no la conocía tampoco hasta que no me la contó ese señor. Y la gente aquí antes vivía desde Monte Libramiento. Ahí hay un lugar que se llama Cópuro, más para acá sí. Y Cópuro, muchos esa palabra ya la perdieron. Yo le preguntaba a la gente, ¿qué quiere decir Cópuro? Y no, mucha gente no la conoce. Era la raíz de camino grande, ajá, Cops, Irue, como en el camino grande. Del lugar ya. Del lugar. Entonces es como el camino real. Y el camino real venía acá desde Pátzcuaro, Sinsunzan, pues todo eso. Y bajaba hasta por San Felipe y bajaba hasta la costa. La gente iba cargado comerciando así, iba comerciando. Y llevaba lo que aquí había. Y de allá ya traían la sal principalmente. Uno puede decir, la sal, ¿por qué es tan importante? Imagínense de dónde iba a agarrar la gente la sal de aquí. No había sal. Entonces tenían que ir hasta la costa caminando por la sal, llevaban cosas y traían la sal. Y aquí en Cherán se hacía el intercambio de sal. Los de Cherán eran como los comerciantes más grandes de la sal. Por eso, si se fijan, en Cherán hay mucho comerciante, porque eso se viene heredando, pues, aunque ya con otras cosas. Y la sal aquí se intercambiaba, por eso en el Corpus, en mayo, la gente saca a cambiar sus cosas por sal, aunque ahorita ya es también por dinero, pero aquí era un intercambio de sal. Y la sal la ocupaban para curar la carne y que no se les echara a perder, porque por eso ya se la iban comiendo de a poquito. Por eso la gente antes, cuando se moría un toro o algo, lo destazaban bien y sacaban las tiritas y la colgaba y todo el año comiendo. Entonces de ahí todo esto vivían hasta acá. La gente vivía ahí. Hay ¿cómo se llama? Un lienzo, se llama el lienzo de Nahuatl, pero describe a Cherán. Y en ese lienzo había unos templos acá abajo y la gente ahí vivía. Y en ese lugar, por eso ahí, nomás que se vinieron muy rápido ustedes, hay como en partes así está y hay bardas así de piedra. Y está un planito, y está otra vez así, y está otro planito. Y la gente ahí vivía, y en ese lienzo lo tiene descrito como Cherán Tamapu. Tamapu quiere decir antiguo, o Cherán de antes. Y ahí entonces, ahí vivía la gente. Y ahorita donde llegamos ahí con Doña Mela, todo eso era también. Y a más arribita de donde está Doña Mela, ahí estaban los cues, se le llamaban templos prehispánicos. Ahí a veces hay tepancats o cosas así. Y acá abajo, en este cerro, se daban muchos hongos, los tiripitis, esos amarillos. Y ahorita ya no tanto, pero por acá todavía sí se dan. Y acá arriba se dan los blancos. Si quieren, ahorita vamos, no está tan lejos. Se dan los blancos y poquito más arriba se dan nuriten. Antes, desde acá abajo, todo esto se daba nuriten. Yo por aquí llegué a cortar nuriten, todo esto por aquí. Pero ahorita ya no hay, porque a veces pues no cuidamos, o arrancamos con todo y raíz, o le quitamos desde abajo, ¿no? Está bien. Es una tumba que allí ellos querían hacer una fosa, un varón, piedras arqueológicas y esas hachas ahí junto a la entrada. Entonces ahí hay como dos diferencias, son dos diferentes. Son tres parecidas y una diferente. Entonces es como si fuéramos, que pensáramos en tecnología hace
hace 1000 años. De hecho, Esa es una pieza que estaba en la casa de don Andrés, que de aquí de las Yacatas llevaron porque hicieron una faena y había que llevar piedra para construir el templo de Calvario, y entonces pues muchas piedras las acarrearon, y dentro de esas piedras es esa, es la piedra sí. que ese era el abuelo de Neneco, abuelo de Chiquitos, tenía ahí arrumbado, y algunas fotografías pudimos igual sedientos y morían pues por ahí. La gente también preocupada por eso, pues porque ya no iba a haber semilla, no iba a haber cosecha, no iba a haber elotes, pues empezó a preocuparse, y entonces como no llovía, pues pensaron qué hacer. Y entonces dijeron, pues vamos a llevar a San Pancho. ¿A dónde lo llevamos? Vamos a llevarlo al Toro. Y entonces se vinieron al Toro en procesión y llegaron al Toro, hicieron pues la ceremonia, echaron flores, copal, y pues igual le pidieron la lluvia al Tarer. Y entonces después de que terminaron, igual fueron bajando. Cuando no iban terminando, cuando todavía no terminaban de bajar, empezó la lluvia. 1 día, 2 días, 3 días. Ese día pues estaban muy alegres, mojándose y todo, ¿no? Pero al día siguiente ya empezó a ver como que no paraba. Al tercer día también ya se preocuparon en serio, y al cuarto día se preguntaron qué hacer, pues porque no dejaba de llover, ahora ya no podían salir. Y entonces dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a llevar a San Pancho el Grande. ¿Y por qué al Grande? Pues para que vean qué chingaderas hizo su hijo. Pues. ¡Y mira eso! Ah, ¿quieren? Sí. ¿Y qué quieren ver? Que da un por... Uno, ya le dio 2, ya le dio 3. Lo pueden tocar, no tiene nada. ¿Sí lo podemos sacar? Sí. Yo soy la primera. Es parte de eso que tiene como bolas. ¡Y un cochino! Es agua. No es trementina. Sí es, pero Sí. como es esa. Tiene que No lo ser cortes agua. de pero deja que lo vean. Ya se lo Pero arranco. no lo quiten todo. Que lo vean. Todos queriendo quitarlo. ¿Para qué? Para yo agárrense la mano, agárrense la mano. Agárrate esa. Agárrense la mano. Yo no me puedo subir. Agárrense las manos. ¡Ayúdate, Teresita! Nuriten. Sí, nada más, no le quiten la... ¿Qué pasa? Ese también es... Todo este que está ahí. A ver, aquí. ¿Qué cosa acá, Nuriten? Nani. Charán, Michoacán. Huátaru. Huátaru, ay. Huátaru. Déjale a Manuel y a... Cortando, Nuriten.
no es. ¿O es este? Yo digo que sí, no sé tú, a ver. Aquí todo se te cayó. Puro panaleros ya. Flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. Porque aquí hay mucha. Pues cada quien va a venir por su dijeron. Sí. Fórmate. Yo voy aquí después de ella. Esta me quita. No, tú dijiste cada. Con cuidado y sin cabeza. Con cuidado y sin cabeza. Con permiso, que ya voy tres. Tres platos, compe. Mejor ya siempre. Yo también voy allá. Sí, ya vayas para allá. Amberos aquí, doña Melba. O hiunta acá en camata para turarán. La catamalambe para aspinge. Porque jican y chipicaras que tatak sapit kananak sapira po hungan chatin den kumanchiko chikumanchiko kanik se spicuare ranji encarjucha ungancha chatias tu La pichi. Ya agarró de ahí. Caliente. Mamá, no. ¿Para qué? Cadalete. Inden shena tapa cuambe untan encarro cucharta tita cha y cananita cha unta shaque cají inden eran ashaquica y aprendí pues es muy bonito estar con los abuelitos, muy bonito. ¿Quién sabe? Órale. Pásenla, vete pasándola. Yo pues no desperdicio nada, niños. Yo soy bien recicladora de todo. Plantas les echo a los duraznos. Puro natural. Puro natural. Órale. A ver. Ever since the day that you went away.